Listo, pues vamos a empezar. Bueno, pues sean bienvenidos todos y me gustaría comenzar diciendo lo siguiente. Cuando asistimos a ponencias, conferencias o leemos artículos, lo que normalmente escuchamos y leemos son los resultados, digamos, de investigaciones ya finalizadas, ¿no? Muy pocas veces los académicos comparten en espacios como estos, ¿no? Todas esas dificultades, decisiones, formas de proceder que afrontaron al momento, digamos, de concretar los trabajos que ellos presentan. Es decir, cuando hacen estas conferencias no nos muestran nos muestran más bien el producto final, pero no nos dejan ver los entresijos de la investigación. Bueno, entresijos se preguntarán ustedes qué significa. Pues significa cosa oculta, interior o escondida. Es por esto que esta plática la denominé así. Hablemos de los entresijos de la investigación cualitativa. Bueno, en esta ocasión, pues nos acompaña la doctora Mónica del Rocío Cervantes Velázquez, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y la maestra Lindsay Carrillo Valdés, que es estudiante del doctorado del Departamento de Investigaciones Educativas del CINESTAF IPN, para platicarnos justamente de esos entresijos de los trabajos investigativos que ellas realizan. A Moni y a Lindsay, por supuesto, y antes que todo les agradezco muchísimo la disponibilidad y tiempo, pues para compartir este espacio con nosotros, ¿no? Este intercambio académico con pues mis estudiantes de la asignatura de investigación cualitativa. Tenemos estudiantes de nutrición, de psicología y del área de comunicación, ¿vale? Entonces, a Moni y a Lindsay les planteé una serie de preguntas que están agrupadas en 4 temáticas. Están agrupadas en el tema del planteamiento del problema, otras más están enfocadas en el andamiaje teórico, otras están enfocadas hacia la metodología y otras están enfocadas al análisis de información y la estructura del reporte final. La dinámica un poco es la siguiente: a ellas les presento las preguntas y ellas pudieron elegir una o varias para responder en un determinado tiempo. En este caso, máximo unos 7 minutos, pero si es menos, está bien. Si es más, bueno, tenemos que irnos ajustando a los tiempos. ¿Sale? Al final habrá un espacio para que ustedes puedan hacerles preguntas a ellas, así es que siéntanse en la libertad de tomar sus notas, ¿no? Dar alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario, si les hace sentido con los trabajos que ustedes están haciendo y con los comentarios que hemos estado desarrollando en la asignatura. Después, ellas se despedirán y nosotros nos quedaremos para cerrar la sesión. ¿Sale? Bueno. Pues, ¿quiénes son Lindsay y Moni? Me voy a permitir leer una breve semblanza de cada una de ellas antes de empezar. Empezaré por Lindsay. Lindsay es licenciada y maestra en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con residencia en medicina conductual orientada a los servicios de psiquiatría y hematología. Distinguida con mención honorífica por el ensayo Propuestas para la inserción del psicólogo en el sector salud en México, así como la medalla Gabino Barreda en 2 ocasiones, en 2008 y en 2012. Cuenta con formación en tratamientos eficaces de la psicopatología de las emociones, el estrés y la salud por la Universidad Complutense de Madrid, así como en salud mental en situaciones de emergencia, atención psicoemocional y psicosocial a distancia y prevención de la violencia familiar en el marco de la pandemia por COVID-19, por diversas instituciones públicas, entre las que destacan la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Centros de Integración Juvenil AC, entre otras. En el ámbito educativo, ha realizado labores docentes y administrativas en instituciones privadas de niveles básico, medio superior y superior. Ha participado en eventos académicos y de difusión nacional e internacionales y cuenta con experiencia en el campo clínico privado y en escenarios de salud biológica. Ha desarrollado investigación independiente y conducido equipos de trabajo en la línea del COVID-19 y conducta, a partir de la cual ha publicado artículos en diversas revistas científicas arbitradas e indexadas nacionales e internacionales, así como un capítulo de libro. Asimismo, realiza tareas de par revisor en publicaciones académicas nacionales e internacionales.
y actualmente pues es estudiante del programa de doctorado en el DIES Investap en Ciudad de México. Lindsay es muy modesta en su currículum porque, bueno, es una investigadora bastante joven y tiene poco más de 25 artículos publicados. Entonces, bueno, muchas gracias, Lindsay, por estar aquí. Bien, ahora me voy a permitir presentar a Moni. Mónica del Rocío Cervantes Velázquez es licenciada en asesoría psicopedagógica, maestra en investigación educativa y doctora en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se ha desempeñado en las tareas de docencia, orientación e intervención educativa en los sectores escolar y empresarial, así como en el diseño e impartición de cursos y talleres. En el ámbito de la investigación, trabaja las líneas de estudio de tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo y alfabetizaciones digitales críticas. Cuenta con artículos y capítulos publicados en libros y revistas especializadas a nivel nacional e internacional. Y es autora del libro Procesos de Escritura Académica, un acercamiento con estudiantes universitarios. En 2014 obtuvo el premio a la mejor tesis de posgrado en la Autónoma de Aguascalientes en el nivel de maestría y en el 2020 recibió ese mismo reconocimiento por su tesis doctoral. TICS y alfabetización digital para mujeres del sector vulnerable, de sectores vulnerables en el municipio de Aguascalientes. Actualmente se desempeña en labores de docencia en la Universidad Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes, y en el Departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es integrante del Seminario Permanente de Alfabetizaciones Digitales Críticas que preside la Universidad Pedagógica Nacional y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías en el nivel candidato. Y bueno, creo que también Moni es bastante modesta en su semblanza, porque ella es una mujer sumamente brillante y tiene esta gran habilidad de analizar, digamos, las cosas de una manera multidisciplinaria, porque a pesar de que su área es la educación, ha incursionado muchísimo en la área de la comunicación. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a empezar con las preguntas. ¿Ustedes quieren decir algo antes de comenzar? Bueno, pues de mi parte, es un gusto estar en este espacio. Muchas gracias a Fátima por la invitación y bueno, esperemos que las experiencias que podamos compartir acá les sean de provecho y bueno, decir de antemano que estoy abierta a sus preguntas. Me gustaría que interactuáramos, que entabláramos un diálogo y bueno, que pongo al servicio de ustedes la poca o mucha experiencia que tengo en esta cuestión que ya comentó Fátima de la investigación cualitativa. Yo me uno al agradecimiento a la doctora Mónica, agradecimiento especial a Fátima por la invitación, por supuesto a todas las autoridades de la Ibero Puebla que hacen posible este evento y a cada uno de los presentes, a toda la audiencia por regalarnos este tiempo para hablar de investigación, como menciona la doctora, para dialogar y para aprender unos de otros. Pues bueno, vamos a comenzar entonces con la dinámica, ¿vale? La primera pregunta que yo la primera pregunta o gran temática que yo les planteaba a ellas era sobre el problema de investigación con estas tres orientaciones, ¿no? Primero, sería importante saber cuáles son sus intereses investigativos y cómo llegaron a ellos, y qué dificultades han enfrentado en la construcción y delimitación del problema de investigación en sus ejercicios, y finalmente, qué recomendarían para ese proceso, ¿vale? Entonces, vamos a escucharla. ¿Quién gusta iniciar? Cuando sean unos 5 minutos, les haré una seña para ir cerrando, ¿vale? ¿Quién guste? Inicio. Bien, sobre mis intereses de investigación, como pudieron escuchar un poco en la semblanza, tienen que ver con conducta humana en todas sus formas y en todos sus ámbitos. ¿Qué es esto? Que me interesa el comportamiento humano
ya sea fisiológico, ya sea en un nivel muy motor, en un nivel cognitivo del pensamiento y en varios ámbitos. Puede ser desde la clínica, que es cuestiones hasta patológicas de salud mental, puede ser también en cuestiones educativas, sobre procesos de enseñanza, de aprendizaje, también en cuestiones de salud. Biológica, cómo afecta esto la conducta de los pacientes una vez que son diagnosticados con alguna afección médica y también en la parte organizacional y en la parte social. Entonces, me muevo en un espectro muy amplio, pero siempre me mantengo en la conducta humana. Y les quiero compartir cómo llegué allí, porque cuando nosotros investigamos, al ser seres humanos, pues todo va sumando. Desde que somos niños, tal vez, empiezan a tener lugar ciertos eventos a lo largo de nuestra infancia, a lo largo de nuestra formación, que nos van llevando a tomar la decisión de ser, en este caso, una investigadora. En mi particular situación, siempre he sido una niña muy activa, había sido una niña que todo preguntaba, que cuando algo se descomponía pedía permiso para desarmar las cosas, ver los componentes, preguntar por qué, etcétera. Tuve mucha libertad en casa de hacer eso y entonces me permitió ser muy curiosa. Además, soy hija de teólogos y si bien no es investigación científica y van por otro rumbo, en realidad el estudio, el análisis siempre fueron constantes en casa y para mí era muy natural estar viendo a mis padres, leyendo, buscando, haciendo notas y eso también marcó para mí algo muy importante de que era algo que se podía hacer y que podía desarrollar a lo largo de mi vida. Ya muy específico para elegir psicología y elegir conducta humana fue en bachillerato, más o menos, cuando leímos una novela, Otra vuelta de tuerca, de Henry James, que es un thriller psicológico de mucho suspenso, pero que da muy bien cuenta de cómo es la naturaleza humana, incluso cuando llega a ser un poco patológica, cuando hay cuestiones de esquizofrenia por detrás, etcétera. Entonces, allí dije, la conducta es algo muy complejo, me encanta y por allí voy. Además, tuve la fortuna de tener a un profesor en la materia de psicología que fue muy listo en darnos el contenido de un programa ya de Facultad de Psicología en nivel bachillerato. Y entonces nos enseñó a hacer nuestro propio laboratorio en casa, a tener nuestra propia rata de laboratorio en casa, hacer experimentos, hacer muchas actividades de investigación desde un nivel pues más o menos temprano. Y allí todavía se me hizo más evidente que lo que a mí me interesaba era esta cuestión del comportamiento. Y ya de allí para adelante, en muchos ámbitos, como les menciono, la clínica, la salud son cuestiones que me llaman mucho la atención y también en este movimiento más transdisciplinario e interdisciplinario de aportar a las demás, a las demás disciplinas lo que puede hacer el psicólogo y también estar muy atenta a lo que pueden hacer ellos para generar investigaciones cada vez más sustanciosas y que permitan explicar más la realidad. Ahora pasando a lo que mencionaba Fátima sobre la gran temática del problema de investigación, pues a mí me costó mucho entender que el problema de investigación es un asunto muy puntual y delimitado. ¿Y por qué me costó mucho? Porque generalmente nos enseñan que el problema de investigación tiene que tener un montón de contexto. Y entonces empezamos a hablar de muchos factores que no necesariamente es el asunto que me interesa, el asunto que quiero resolver. Entonces, para mí fue un poco complicado dejar atrás esa enseñanza de inicia tu redacción del problema hablando del contexto, por ejemplo, y entonces decimos, vivimos en un mundo globalizado y México está en esta situación y de ahí vamos bajando y se nos pierde el asunto que realmente nos interesa. Entonces fue
complejo ir desde el asunto hacia los aspectos más generales. Y esta cuestión de que sea puntual y que sea delimitado también es un poco complicado de lograr porque no es necesario que tenga esta extensión kilométrica, sino que en muy pocas palabras poder expresar qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, qué pienso que voy a encontrar y por qué va a ser importante que yo lleve a cabo esta investigación y que resuelva o trate de resolver y aportar una solución para ese asunto. Y aquí ya entrarían un poco mis recomendaciones para ustedes que están estudiando una carrera y que además están en esta materia específica de investigación cualitativa sobre cómo escoger ese asunto. Y la primera recomendación es que sea algo que les interesa, que les resulta tan interesante que están dispuestos a comprometerse por lo menos por un tiempo. Eso es lo principal, tener un interés genuino por ese asunto que se puede resolver a través de una investigación. Posteriormente ya lo pueden delimitar lo más sencillo sería delimitarlo geográfica y temporalmente, definir en qué lugar específico, definir en qué momento específico y después ya pasar a lo teórico y a lo metodológico. Es decir, el problema de investigación ya por sí mismo tiene detrás un cierto nivel de conocimiento de aquello que nos interesa. Y ese nivel de conocimiento es el que nos permite redactarlo o presentarlo, utilizar las palabras precisas para que nos lleve a nosotros como investigadores y lleve también a nuestros lectores hacia el proceso de investigación. Es decir, en pocas líneas, decir, esto me interesa, es importante porque no se ha dicho mucho o lo que se ha dicho no ha sido integral o me quiero ir por este camino y lo voy a analizar de tal o de tal o cual forma. Es como una gran invitación a uno mismo a seguir el proceso de investigación y también al otro para que nos siga en ese proceso y tenga un interés también por leer lo que vamos a presentar. Muchas Y gracias, aquí lo Lince. dejo. Muchas gracias. Moni. Sí, bueno, pues en muchas cuestiones coincido con Lindsay. Pues obviamente creo que estas primeras interrogantes pues nos remiten a algo a lo que quienes hacemos investigación nos enfrentamos siempre. Yo creo que en ese sentido, pues vale la pena como reconocerlo pues sí, como este proceso permanente, ¿no? No como todo esto de lo que vamos a estar charlando ahora, pues no son fases aisladas, o sea, son cuestiones que de manera constante y permanente están ahí, ¿no? Como retos, como cuestiones a resolver, y bueno, desde ese lugar es que voy a hablar en cada una de las intervenciones, pero bueno, atendiendo a este orden de ideas. Primeramente, bueno, les hablo en breve de un poco mi trayectoria y mis intereses de investigación. Actualmente yo trabajo en dos líneas de estudios, una que son las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo y en segundo lugar las alfabetizaciones digitales críticas, sí, que este es un concepto que, bueno, de manera muy reciente se ha venido trabajando y, bueno, enseguida les hablo un poco del por qué. Cabe anotar que otro de mis intereses de investigación que, digamos, lo he adoptado de manera transversal a este trabajo en estas dos líneas, pues es el asunto de la perspectiva de género. Vengo trabajando objetos de estudio con mujeres en los últimos años, entonces esta perspectiva pues la he tomado como una lente, como un foco que de manera transversal atraviesa analíticamente pues el trabajo que he venido haciendo. Eh, ¿Cómo surgen estos intereses? Bueno, mi interés primario, bueno, ya lo escucharon en la lectura de mi semblanza, pues yo soy educadora de base, soy asesora psicopedagógica y me formé gustosamente junto con Fátima, somos colegas de la maestría en investigación educativa
Entonces, bueno, mi base disciplinar es la educación. Y a esta base se han ido sumando, debido a circunstancias laborales y a mi formación después en el doctorado, pues, digamos, las miradas de otras disciplinas, básicamente de la comunicación y de la sociología. Entonces, bueno, junto con estas, digamos, otras miradas, pues también se ha ido complejizando la forma en la que he construido problemas de investigación y objetos de estudio. En mi caso, bueno, ya les decía, son dos cuestiones clave, las tecnologías de la información y comunicación en conjunto con el asunto de desarrollo y las alfabetizaciones digitales, ¿sí? Eh, Partiendo de esta base y bueno, de esto que les comentaba, de que si bien esto ha aportado riqueza disciplinar en mi trayectoria, pues también me ha llevado a enfrentar ciertos retos. En concreto, en relación con el problema de investigación, pues bueno, ya quienes estudian comunicación sabrán que pues creo que uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos es a una realidad en constante cambio. ¿Sí? Cuando nos acercamos o intentamos mirar objetos de estudio que se relacionan con las tecnologías o bien con los medios en un sentido más amplio, pues estamos, o sea, delante de un escenario muy cambiante. O sea, no es lo mismo tener como objeto de estudio, digamos, Internet hace 10 años, que hace 5, que el año pasado, que ahora. Sí, o sea, son lógicas cambiantes y en ese sentido pues también implica un reto, o sea, el estar contextualizando, situando estos objetos de estudio, estos problemas de investigación, creo que es uno de los principales retos a los que me he enfrentado. Eh, Otro, pues bueno, creo que no es privativo, no es propio de mis circunstancias, sino que en general lo podemos compartir, que pues es la complejidad de la realidad social, ¿no? De la realidad social, de la realidad educativa, lo que sea que abarquemos. Eh, y aquí yo quisiera plantearles una reflexión que de pronto cuando estamos en el camino de la formación es algo que puede ser que no nos quede tan claro. Y es que no hay problemas o objetos de estudio dados. ¿Sí? O sea, no es algo que de repente ubiquemos y diga, ah, ahí está mi problema de investigación. Sí, o sea, es algo más bien que construimos, ¿sí? Y construimos no materialmente, sino analíticamente. Sí, o sea, este asunto del decir encontrar el problema de estudio, pues en realidad no es así. Tenemos que construir, ¿sí? Esto que comentaba Lindsay de ir armando, digamos, esa lógica de los problemas es algo que tenemos que tener muy en la mira. Eh, y bueno, en este sentido, ¿qué podemos hacer? Y aquí entra pues las recomendaciones que podría aportarles desde mi experiencia. Una sería tener la mirada muy abierta para documentarnos desde diferentes fuentes, ¿sí? Diferentes fuentes, me refiero a que trabajamos obviamente en la esfera académica, sin embargo, la literatura académica no es lo único que nos nutre, sobre todo si lo que queremos es contar con una mirada amplia de un problema, ¿sí? De un problema social, de un problema educativo o cualquier otro que queramos abarcar, pero podemos echar mano de otras fuentes, o sea, sin duda la teoría, la literatura académica es clave, pero yo recomendaría también a modo de tener ese espectro general, recurrir a otras fuentes, a las estadísticas, a la prensa, a personas expertas o a veces no a personas expertas, digamos, que tengan quizás un nivel teórico intelectual que nos pueda dar cuenta del problema, sino también muchas veces si estamos investigando, digamos, a usuarios de tecnologías o estamos investigando a docentes, pues hay que ir con ellos, ¿sí? O sea, estas fuentes finalmente es lo que nos nutre y nos plantea o nos permite plantear problemas más densos, ¿sí? Aprender, en el sentido de aprender con H, aprender esta realidad o esta realidad en su complejidad. Esa sería una primera recomendación. Otra, y que bueno, esta la trabajo mucho con las personas que asesoro en tesis o bien con mis estudiantes de metodología de investigación, y es el no elegir a priori los problemas de investigación, ¿sí? O sea,
no hacer, digamos, esta delimitación de la que hablaba Lindsay a priori, sino primero partir de esta documentación de problematizar, que esa palabra es clave y de pronto me dicen, maestra, es que no lo entiendo, no entiendo qué es esto de problematizar y yo les digo, a ver, en síntesis, problematizar es ir haciéndole preguntas a la realidad e ir justamente tomando esos hilos, nombrándolos y construir, digamos, ese mapa que analíticamente nos va a ayudar a plantear un problema. Y por último, el evitar, digamos, como tener ya soluciones o respuestas a estas problemáticas. Sí, esto es más común de lo que creen, que hay personas que se acercan a hacer alguna investigación o a algún objeto ya teniendo de antemano una respuesta. Entonces, en esta parte me sumo también a la visión de tener intereses genuinos, ¿sí? O sea, el plantear un problema justamente es que no tengas respuesta a ello. Sí, es buen síntoma cuando te acercas a una problemática y de verdad no sabes cómo sistematizarla. O sea, ahí es donde está esa verdadera inquietud que nos va a permitir avanzar en indagar y en darle respuesta. Entonces, bueno, me quedo hasta ahí. Muchas gracias, Moni. Bueno, pues vamos a pasar ahora al segundo conjunto de intereses. Que tienen que ver con el andamiaje teórico, ¿no? Y lo que buscamos aquí es un poco reflexiones en justo cómo han construido sus referentes teóricos y para qué los usan, ¿no? ¿Para qué usan esa teoría? ¿Qué retos han enfrentado al construir esta etapa del proceso investigativo? Y desde la práctica, pues obviamente alguna recomendación para nosotros que, bueno, estamos iniciando o incursionando en esto de la investigación cualitativa. Lindsay, por favor. Esta cuestión del referente teórico, una de las cuestiones que yo considero ante todo, antes de construir, de acercarme a la teoría y elegir conceptos, elegir em, hasta modelos disponibles, es reconocer la postura propia que tengo. La postura que tengo ante ciertos enfoques, ante ciertas teorías y sentirme cómoda con ellos, porque actualmente hay muchas formas de explicar una misma realidad o ese pedacito de la realidad que queremos, a que queremos darle una explicación. Y entonces la postura propia es muy importante porque elegir un referente teórico con el que no estoy de acuerdo, pues también me va a dificultar muchísimo el trabajo de la investigación. Entonces, creo que eso me ha funcionado muy bien. También en el momento de la construcción, tomo en cuenta mi conocimiento previo en teorías, en modelos disponibles. Cuando no hay un conocimiento, o mi percepción es que el conocimiento no es muy profundo al respecto, pues entonces hay que leer, empiezo a clasificar esas teorías, tratar de identificar si es una teoría más grande que puede encajar a otras o agrupar a otras pequeñas teorías y esto cómo puede ayudarme a explicar lo que voy encontrando en el camino, lo que voy ya eh, recopilando de información y de datos y que me va a ayudar a movilizar toda esa información y poder ir un poco más allá de la descripción, más allá de las explicaciones que son hasta un tanto de sentido común, sino ya darle un, pues ahora sí que un sentido de ciencia, un sentido de rigurosidad a través de estos ojos, a través de estos conceptos. Creo también que la teoría no nada más se usa para eh, tener el marco teórico, porque también eso es algo que a veces tendemos a hacer, sobre todo cuando somos muy principiantes o cuando tenemos que entregar un trabajo, decimos, mi marco teórico es este y después se nos olvida. Y ya cuando llegamos a los resultados, cuando llegamos a la discusión, no regresamos a ese marco teórico. Entonces es muy importante
que lo tengamos presente en todo momento y que podamos ser congruentes entre la teoría que elegí, los conceptos que elegí, cómo analicé la información que recopilé y cómo me sirve todo esto para llegar a una discusión densa, una discusión cada vez más profunda de aquello que encontré para entonces sí darle aportaciones incluso a esos referentes teóricos, porque para eso también sirve la teoría, para encontrar esas brechas que aún están pendientes, esas pequeñas lagunas en el conocimiento que con la investigación que vamos a realizar pueden empezar a hacer aportaciones para llenar esos huecos. Los retos, pues son muchísimos, muchísimos retos. Por ejemplo, recuerdo una investigación que tenía que ver con las consecuencias psicosociales en personas que habían sido desplazadas de un predio irregular. Ellos habían sido realmente unas personas que invadieron un predio irregular y que se enfrentaron a un desgajamiento, vieron pérdidas materiales, pérdidas humanas y ahora estaban desplazados a un albergue, en lo que el gobierno de la ciudad pues encontraba en donde ubicarlos. Y entonces había demasiados asuntos allí, ¿no? Había asuntos políticos, había asuntos psicológicos, había asuntos sociales, había muchas cosas. Y entonces la decisión era con qué conceptos, con qué modelos, con qué marco voy a poder explicar lo que esas personas están viviendo, lo que estos participantes están experimentando, experimentaron antes, cómo ven el futuro. Y ahí se empiezan a tomar decisiones. Entonces, creo que es uno de los retos más importantes cuando estamos realizando la investigación de elegir los referentes teóricos, elegir aquello que sí nos va a ayudar y además mantenerlo congruente y evitar el saltar de uno a otro, porque a veces saltamos de una teoría a otra sin construir el puente necesario. Si bien en la investigación cualitativa hay un poco de apertura a que distintos enfoques, distintos modelos se puedan utilizar a los cuales podemos recurrir para explicar la realidad que nos está interesando, lo real es que y necesitamos construir también el puente que nos permita ir de una teoría a otra, de un personaje a otro. Y para eso es necesario leer y para eso es necesario discutir. Y discutir uno a uno, evitando caer nada más en definiciones que parecen más un glosario, nuestro marco teórico, que una discusión, ¿no? Y que eso también nos puede pasar mucho, que decimos, la pérdida de la vivienda es tal, ¿no? Las consecuencias psicológicas son estrés es tal, depresión es tal. Entonces, tenemos que ir un paso más allá y tratar de discutir con esos autores que estamos leyendo, dialogar con ellos y como decía la doctora Mónica hace un momento, así como le preguntamos a la realidad para construir el problema, también le preguntamos a los autores en un diálogo. ¿Cómo podemos elegir ese concepto y cómo los podemos organizar de tal manera que nos permitan dar cuenta de un asunto en específico? Que esa es otra de las bondades de la investigación cualitativa, que podemos construir ese andamiaje ex profeso para poder entender lo que estamos investigando y no necesariamente encasillarnos en un modelo. Y hasta aquí dejo. Gracias, Lindsay. Moni. Bueno, pues creo que la intervención de Lindsay ya fue muy amplia en este sentido. Igualmente concuerdo con muchas cuestiones. Y bueno, una de estas es si el partir de nuestros propios posicionamientos teóricos y epistemológicos, ¿no? O sea, al final de cuentas, como bien el nombre que usamos más genéricamente para esta parte del proceso de investigación lo dice, pues es un marco. ¿Sí? O sea, digamos, es ese frame en el que vamos a encuadrar desde lo teórico nuestras investigaciones.
Y bueno, atendiendo esta pregunta del para qué usamos la teoría. Bueno, yo creo que es una guía, es justamente este encuadre que académicamente hacemos justamente como una, pues sí, como una lente para hacer la lectura de los datos, los resultados que encontremos en la investigación, ¿sí? Aunque, si bien en esta parte lo tomamos así, tal cual como un marco, pues también cabe decir que no es inamovible, ¿sí? Y que tampoco hay recetas, igual que en el planteamiento del problema. O sea, no es algo que esté ahí y que yo diga, bueno, voy a traerme este marco teórico tal cual para mis objetos de estudio, para mis investigaciones, ¿sí? No hay fórmula, no hay receta. Justamente la clave está en esto que se comentaba como el diálogo. Con diferentes posturas teóricas, con diferentes autores, autoras, etcétera. Eh, en términos de los retos, pues bueno, creo que esta es una de las partes que cuando doy clases y entonces empezamos a armar la investigación, protocolos y demás, es la parte más odiada. ¿Por qué? Porque pues justo implica leer, o sea, no hay de otra. Yo diría que recomiendo leer, ¿sí? Porque cuando estamos desarrollando un trabajo de investigación, pues justo es nuestra responsabilidad el ser expertos y expertas en ello. ¿Sí? O sea, en mi objeto, en mis teorías, en todo lo que comporte los elementos de mi investigación, pues yo tengo que ser la persona experta, ¿no? Entonces, ese es un paso que afortunado o desafortunadamente no nos podemos saltar, o sea, hay que documentarnos. Y ahora, en términos del cómo, bueno, lo primero sería el tener claro que hay que hacernos responsables de cada concepto o término que traigamos a nuestras investigaciones. Sí, o sea, de pronto, esta es una cuestión que también veo con mucha frecuencia, que se habla igual de perspectivas, igual de opiniones, igual y de repente ya no sabes cuál era el concepto, ¿no? Entonces, si traemos a colación un concepto, un término, hay que hacernos cargo de él. ¿Qué es hacernos cargo? Pues obviamente documentarnos, definirlo, sobre todo si es un concepto que, digamos, tiene cierto peso en nuestras preguntas o nuestros objetivos de investigación. Entonces, eso es ineludible. ¿Sí? Y en este sentido, pues también implica tomar decisiones. ¿Sí? Hay elementos que vamos a dejar fuera porque no están dentro de nuestros marcos, dentro de nuestros posicionamientos, porque, digamos, no son afines o congruentes con ciertas posturas y también, pues obviamente cuidar que aquello con lo que sí vayamos a elegir quedarnos, pues esté adecuadamente definido, adecuadamente articulado y justo que no sean elementos en aislado. Eh, Creo que otro de los retos que se presentan más en esta fase del proceso de investigación es el asunto, bueno, sobre todo cuando estamos en formación, es el asunto de lo que algunas personas llaman como la voz autoral, ¿sí? O sea, ¿cómo hago que justo mi marco teórico, mi tesis, mi trabajo recepcional, pues no sea este glosario de citas, ¿no? Necesitamos articular elementos. Eso es la voz de autor. ¿Sí? Cómo yo voy hilando y mostrándole a mis lectoras y lectores esa articulación de elementos. Como ejercicio didáctico, yo suelo proponer que se haga, digamos, tal cual, o sea, una narración, digamos, puede ser escrita, oral, etcétera, pero en la que tal cual se simula un diálogo con los autores, ¿no? O sea, a ver, estoy de acuerdo contigo, Habermas, por esto, estoy en desacuerdo eh, contigo, Foucault, por esto. O sea, esa parte puede ser un buen ejercicio en términos de ir incluso mentalmente planteando ese diálogo, cómo yo estoy conversando con estos autores y cómo los estoy poniendo a conversar, a dialogar en mis textos. Bueno, esa es una recomendación didáctica que, bueno, podrán intentarlo, espero que a alguien le pueda servir. Y como otra recomendación, también ya cerrando esta, esta, esta serie de preguntas, pues es algo muy práctico, que es el que empiecen a mapear estas redes de investigación que les den respuesta a sus intereses, ¿sí? A sus intereses de estudio.
Una cuestión muy práctica, les digo a mis estudiantes, sigan a su bibliografía en redes, en páginas, en donde gusten, ¿no? O sea, si no tienen ya la bibliografía que esté posteando en Instagram o donde gusten, pues pueden identificar redes que estén trabajando con sus postulados teóricos, que estén proponiendo investigaciones en la misma línea, y eso creo que puede ser algo muy positivo para documentarnos de manera sostenida y sobre todo para actualizarnos. Sí, entonces, hasta aquí cierro. Muchas gracias, Moni. Bueno, creo que hay algunas de las cosas que ellas han comentado que sí lo revisamos en la sesión, pero creo que otras no. Y bueno, después esas las puntualizaremos. Gracias, Moni, por recordarme o algunos otros detalles, esta parte del diálogo. Ok, bueno, el siguiente conjunto de aportaciones tiene que ver con la parte de la metodología y el trabajo de campo. Y lo que les planteaba a ellas eran estas 4 preguntas, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales consideraciones que tomaron en cuenta para el diseño metodológico de su investigación? ¿En algún punto su ruta metodológica cambió? ¿Por qué? ¿Alguna anécdota que hayan tenido de trabajo de campo? Porque creo que esta es la parte más divertida de cuando hacemos investigación. ¿Y algún consejo, o más estresante también puede ser, pero yo prefiero decir que es más divertida? ¿Alguna anécdota? Bueno, yo eso ya lo mencioné. ¿O algún consejo para la etapa de este justo trabajo de campo? Lindsay, adelante. Aquí es donde podemos regresar, en este punto creo que es donde podemos regresar al problema de investigación. Y como les decía, esta forma en la que se redactó, en la que se presentó y en la que pude definir qué, desde dónde y cómo lo quiero hacer, es muy importante porque me van a dar señales de precisamente cuál es la mejor estrategia metodológica para abordar ese asunto de mi interés. ¿Cuáles son esas señales? Bueno, que si en mi problema de investigación yo puse, em, me enfoco en analizar experiencias, en analizar construcciones, identificar sentidos, identificar significados, analizar la forma en que las personas o los participantes tienen una construcción alrededor de su enfermedad o construyeron este cambio de escenario. Allí ya me van dando pistas de cuál es la estrategia que podría seguir, porque no es lo mismo si yo digo, quiero medir los niveles de estrés, quiero medir niveles de depresión. Allí, al utilizar ese concepto, como bien decía la doctora Mónica, cualquier palabra que utilice ya implica una responsabilidad de mi parte y entonces si yo digo quiero medir niveles, pues necesariamente mi metodología y mi estrategia van a irse hacia instrumentos y procedimientos que me permitan medir niveles. Pero si mi problema desde que está fraseado dice, es que yo lo que busco son significados, son construcciones, entonces ya me va dando allí la alarma de seguramente vas a necesitar hacer una entrevista. Si me interesa lo individual, pues una entrevista uno a uno. Si me interesa una experiencia grupal, tal vez me convenga un grupo focal. Y entonces allí se van tomando las decisiones. Ya también se ha comentado que estas decisiones no son únicas y para siempre, que pueden cambiar, sobre todo cuando ya estamos en el campo es cuando generalmente tenemos que hacer ciertas modificaciones porque suceden cosas, ya sea que eh, empiecen a surgir elementos que no habíamos considerado y que parecen muy interesantes y que además parece que le van a aportar a la investigación y entonces tenemos que decidir eh, ingresar una técnica más al proceso de investigación, a nuestro método, o bien que pues al parecer, y también puede suceder, pues nada de lo que teníamos pensado e imaginado está yéndose por ese camino, se está yendo por otro y es necesario darle ese ajuste. Y aquí yo quisiera compartirles 2 experiencias súper rápidas.
Una que tiene que ver con este caso que les mencionaba de personas que habían tenido que ser desplazadas y que nuestro principal interés eran sus consecuencias psicológicas y sociales, pero había algo en sus respuestas que nos indicaba que ellos tenían una forma de procesar la información, una forma de justificar sus acciones de la que no estábamos dando cuenta a través de las entrevistas, a través de los grupos locales, a través de la metodología que habíamos definido que era la mejor opción. Y entonces se nos ocurrió que para poder identificar esas lógicas de su pensamiento y las justificaciones de sus acciones, como invadir un terreno irregular, mantenerse allí a pesar de que ya había un desgajamiento, a pesar de que ya había un fallecimiento, etcétera, les pusimos un ejercicio. Es decir, tuvimos que enriquecer nuestra estrategia metodológica y decir, bueno, vamos a hacer uso del modelo, perdón, del método psicogenético de Piaget y les vamos a poner una tarea y que de esa tarea nos expliquen por qué proceden como proceden, ¿no? Seguramente ustedes conocen cómo Piaget les ponía una tarea a los niños y dejaba que se expresaran, ¿no? Que ellos explicaran. Entonces, lo hicimos de esa manera y les pusimos el ejercicio de la torre de Hanoi, que es un juego prácticamente, ¿no? Es pasar la torre que tiene diferentes tamaños a otro extremo, utilizando únicamente un espacio del medio, pero la regla es que no puede quedar una pieza pequeña por debajo de una pieza más grande. Y entonces dijimos, con este nos van a poder dar cuenta de lo que hacen y de las decisiones que toman. Y así fue. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que había mucha trampa, pero ellos la justificaban de cierta manera y ya te permitía enlazar y tener mayor solidez al explicar cómo era su comportamiento, por qué habían realizado eso, de vivir en una zona de riesgo, por qué se resistían a abandonarla. Y si no hubiéramos hecho esta modificación, pues lo hubiéramos dejado únicamente en tuvieron sus razones. Nos explicaron que estas eran sus razones, pero quisimos ir un paso más allá y de verdad encontrar esas lógicas y formas de pensamiento. Esa es una. Y otra también muy, muy rápida. En el trabajo de salud nos pidieron realizar un material como de educación para la nutrición de los pacientes oncológicos que tienen alguna enfermedad hematológica, pero oncológica también. Y lo que ellos querían, los médicos decían, inicialmente tú dame un tríptico y ya. Y entonces pudimos dejarlo así, ¿no? Únicamente ir a la documentación, ver cómo es la nutrición recomendada para los pacientes que cursan con una enfermedad oncohematológica y listo, pero quisimos igual darle una mayor solidez y una mayor validez y entonces lo que hicimos fue, necesito hacer el método Delphi aquí y juntarme a mis expertos, darles el diseño y que ellos me digan si están de acuerdo desde el tipo de letra hasta el contenido. Y entonces allí nuevamente hay un enriquecimiento de la ruta metodológica con el fin de siempre dar un pasito más en el análisis, un pasito más en incluso en la intervención. Y ya para cerrar muy, muy rápido, mi consejo aquí es que tengan mucha apertura. Mucha apertura. A veces queremos seguir ya la receta porque pues ya nos la pusimos, ¿no? Ya está mi protocolo, ya no lo quiero cambiar. Pero si nos encontramos algo que necesita ser modificado, véanlo como un enriquecimiento. Y entonces vean qué sí pueden aportarle, qué otra estrategia pueden incluir en su metodología, que tampoco pues les genere mayor estrés o un tiempo ya muy largo en su implementación. Y también ustedes como psicólogos, como comunicadores, como nutricionistas, en esta etapa del trabajo de campo se pueden enfrentar a situaciones un tanto complejas y a veces hasta críticas. Cuando se están haciendo las entrevistas, cuando se están haciendo los grupos focales, pueden enfrentarse a que Lindsay, dejamos de escucharte, se silenció.
Sí, gracias. El contenido se puede tornar un tanto emocional. Y entonces, cuando somos estudiantes y también cuando ya somos investigadores en formación y ya unos investigadores consolidados, tenemos que saber cómo trabajar con estas situaciones. Cuando son temas muy sensibles, es muy probable que la persona que estamos entrevistando o que nuestro participante llegue a un punto de desbordar. Se puede desbordar emocionalmente y allí también tendríamos que contar con las herramientas para brindarle una contención. Y allí mi recomendación también es que un curso rápido de primeros auxilios psicológicos que no los van a habilitar para dar terapia, pero sí para contener, sobre todo cuando la investigación toca fibras muy sensibles en los participantes y que no queremos tocar una puerta y abrirla y después no saber qué hacer. Entonces, allí sí, mi, mi psicóloga clínica y de crisis sale y ese sería uno de mis consejos que no quisiera dejar pasar. Muchas gracias, Lindsay. Moni. Bueno, eh, pues yo creo que es esta parte, a diferencia de la anterior, pues es muy disfrutable. Casi todo el mundo, bueno, coincido con estudiantes, asesorados y demás, que es así como esa inquietud de decir, ¿cuándo voy a ir a campo, no? Creo que es, bueno, y también personalmente es algo que disfruto mucho porque pues finalmente aquí se decanta todo lo que trabajamos por horas y horas desde el escritorio, ¿no? Y bueno, en mi caso, las consideraciones que suelo tomar en cuenta para el diseño metodológico de los proyectos en los que trabajo, pues es en primer lugar el mapeo de literatura en términos de metodología, sí, o sea, sabemos y nos queda muy claro este asunto de crear estados del arte, estados de la cuestión, revisiones de literatura para saber, pues, qué se sabe valga la redundancia, qué se sabe de nuestros objetos de estudio. Yo diría que aquí es también muy valioso mapear cómo han sido los acercamientos al objeto o al problema de investigación, ¿sí? O sea, hacer un estado del arte metodológico, ¿sí? Esa parte me resulta útil, me parece que abre posibilidades en términos, por ejemplo, si queremos quizás retomar algún instrumento, replicar algún estudio, o bien nos detona ideas para plantear algo novedoso, complementario, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería una primera consideración. La segunda, que bueno, aquí debo declarar también que esta tiene que ver mucho con mi formación doctoral bueno, en el campo de los estudios socioculturales, y es justamente el atender al contexto en el que se insertan nuestros objetos. Eh, Les confieso ese sesgo, pero me parece que independientemente de la formación, si estamos haciendo investigación cualitativa que busca profundizar, que busca ofrecer estas descripciones densas, que bueno, es parte de lo que se espera en nuestros resultados, pues entonces algo que tenemos que hacer sí o sí es justamente esto, echarnos un clavado al contexto social, cultural, para enmarcar los objetos de estudio, ¿sí? Creo que en cualquiera de sus áreas disciplinares esto sería necesario y aportaría justo a la comprensión de estos objetos de una manera más densa. Eh, y luego, bueno, esta cuestión de los cambios en las rutas metodológicas, bueno, aquí les voy a comentar un poco sobre la investigación que hice en la tesis doctoral, que bueno, creo que es la que me ha implicado mayores vueltas de tuerca en las formulaciones, no solo metodológicas, sino incluso del planteamiento del problema. Y es que, bueno, por darles una idea rápida, yo empecé a trabajar la tesis esperando, pensando en un objetivo que era evaluar los programas de formación digital que existían o que se ofrecían a la población específicamente de mujeres eh, en, 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 el municipio de Aguascalientes en centros tecnológicos comunitarios. Y acá
en mi ciudad, pues estos centros tecnológicos están a cargo del gobierno municipal. Hay varios, la mayoría en zonas vulnerables del estado. Y entonces, pues bueno, si uno entra a la página, si uno va y entrevista a sus directivos, si uno va, pues es una oferta muy pertinente, atractiva, etcétera, ¿no? Y bueno, yo la inserté en las discusiones internacionales que decían que pues, los centros tecnológicos son una figura clave para formar a la población, en particular a la población que no tiene acceso a tecnologías en sus casas. Y entonces, pues bueno, desde ahí planteé mi problema, mi objetivo, hice entrevistas, hice acercamientos exploratorios y demás. El asunto fue que cuando ya gestioné la entrada a campo me empecé a acercar a varios de estos centros, pues resulta que carecían de algo clave que eran usuarios. O sea, y no solo, o sea, no solo mujeres, usuarios y usuarias. Su público era muy, muy acotado, por no decir que prácticamente nulo en varios de los casos. Por supuesto, lo que me pasó fue que, pues al inicio, al hacer entrevistas con los funcionarios, pues me mandaron a alguno de estos centros que resultaba ser así como un poco ejemplar, en términos de su funcionamiento, pero la realidad es que ese no era el funcionamiento general, ¿no? Pero de esto no me di cuenta hasta que me acerqué ya, digamos, de manera más, pues sí, más profunda y a detalle a este escenario. Y bueno, pues este objetivo de evaluar la formación, para empezar, no había un programa formativo, pese a que en papel sí lo estaba. No había usuarios, entonces a mí me interesaba recuperar la perspectiva de las usuarias y pues no había ni usuarias, ni había programa, entonces regrésate a reformular el problema, ¿no? Claro que eso después le dio densidad al asunto, o sea, ese acabó siendo mi problema, lo que era mi objeto pasó a ser mi problema de investigación y entonces de ahí partí para reformular. Obviamente con el planteamiento también el diseño metodológico. Y bueno, alguna anécdota del trabajo de campo también muy breve. En este mismo acercamiento, pues bueno, ya Fátima comentaba el título de la tesis o esto que trabajé, que fue la alfabetización digital de mujeres de sectores vulnerables, ya no situada en el escenario de estos centros tecnológicos, sino que me salí de ahí y me fui literalmente en un trabajo etnográfico a tocar puertas. O sea, en colonias, a tocar casa por casa, a empezar a rastrear casos de estudio y pues mujeres que quisieran abrirme la puerta. En ese andar, pues bueno, resulta que me embaracé y esa es mi anécdota porque pese a que mis primeras impresiones pues era que quizás el ser una mujer embarazada pues me iba a representar limitaciones prácticas logísticas en el trabajo de campo y pues resulta que no. O sea, el ser una mujer embarazada me abrió muchísimas puertas en términos del trabajo de campo. Después ya con mis colegas pues bromeaban y me decían, se me hace que fue tu estrategia para establecer rapport y empatía con las mujeres con quienes trabajaste. No fue así, pero bueno, funcionó bien. Y bueno, también de esta anécdota me cuelgo un poco para plantear estas recomendaciones o consejos para esta etapa. En mi caso, fue crucial hacer una reflexión epistemológica sobre el ser mujer trabajando bueno, en investigación con otras mujeres. Sí, o sea, ya les comentaba que yo he trabajado desde la perspectiva de género y entonces siendo congruente con ese aparato teórico crítico, pues fue necesario hacer, digamos, este ejercicio de lo que Bourdieu llama como una vigilancia epistemológica, que es el posicionarte como investigador frente a un objeto de estudio. ¿Sí? En mi caso, esto fue clave, o sea, el reflexionar lo que representaba ser mujer en un trabajo de investigación con otras mujeres. Y eso creo que, bueno, en mi caso, pues fue algo que de manera muy evidente saltó y se hizo necesario, pero creo que en investigación cualitativa en particular es algo que está ahí que debemos atender, que es justo esa vigilancia epistemológica y también admitir que ponemos, sí estoy por cerrar, que estamos poniendo en juego nuestra subjetividad, ¿sí? O sea, somos sujetos estudiando a otros sujetos.
no tenemos esta mirada como de yo investigador fuera del objeto. Entonces creo que esa parte de sí regresarnos a esos fundamentos epistemológicos es necesaria. Y bueno, con esto cierro también la intervención. Muchísimas gracias, Moni. Bueno, pues vamos a pasar ahora al tercer, más bien al cuarto segmento de la presentación. Es el cuarto y el último que nos van a platicar ellas, y está en relación con el análisis de información y la escritura del reporte de resultados. ¿Qué estrategias usan ustedes para la sistematización y análisis de los resultados y cómo organizan lo que será este reporte? Adelante, Lindsay, gracias. En mi caso, lo que más me ayuda o me ha sido útil para la sistematización y el análisis son dos herramientas. La primera es la nota de campo. No tal cual un diario de campo, porque a veces el diario pues, se hacen anotaciones, sino ya una nota en la que escribo el contenido. Obviamente todos los datos de en dónde se llevó a cabo, quiénes fueron los participantes, incluso una descripción del escenario y posteriormente ya el contenido, si se hizo una entrevista o si se hizo un análisis de algún documento, etcétera, y un breve análisis. Es decir, desde ese momento en que se está haciendo la transcripción, ir identificando cuáles podrían ser algunos fragmentos, algunas ideas que se relacionan con las categorías, los conceptos, primero, los conceptos que he visto en mi marco teórico, que los estoy allí contemplando, y cómo podría llamarse a eso que está surgiendo en la información, que está surgiendo en los datos. Entonces, asignarle un nombre y empezar a categorizar. Entonces, creo que eso me da mucho y me ayuda incluso a organizar y a eh, tener más tiempo, ajá, de optimizar el tiempo, de ir leyendo e ir contra el marco teórico. Ah, aquí hay algo que se relaciona con los conceptos, con las explicaciones que se han dado sobre ese objeto de estudio. Y entonces ir haciendo la anotación. Y desde allí también ir jalando a los autores, ir jalando a los conceptos, que como les decía hace un momento, de repente el marco se queda allí, ¿no? Y empezamos a sacar análisis y a sacar más cosas de la información y empezamos a brincar a muchos otros lugares y dejamos allí el marco teórico al margen. Entonces, me ayuda el hacer estas notas de campo y en estas transcripciones ir anotando, ir haciendo pequeñas anotaciones, el ya ir hilando con con ciertas partes del marco teórico y bien ir anotando cuáles definitivamente no había considerado y que son importantes porque los participantes o que los documentos o la fuente de información me los está dando y no lo tengo contemplado ni en el marco, y eso implica hacer lecturas, hacer nuevos análisis y en algún momento también ir a ese marco teórico para reformularlo, para enriquecerlo. Y ya después de esto, pues lo que hago es usar en hojas de Excel, ahora sí ya con esas categorías, pues ir colocando los fragmentos que parece que dan cuenta de esa categoría, que dan cuenta de ese pequeño cintillo donde se puede ir organizando la información y los datos que nos proporciona nuestro referente empírico. Y a partir de ahí, pues ahora sí, ir otra vez al marco teórico para ir aportando análisis de qué cosas sí se han encontrado y cuáles definitivamente no, que requieren una nueva forma de abordarlas y que allí es donde empiezan las aportaciones de nuestra investigación. Cuando algo ya no encaja o parece ya no encajar con lo que está dicho. Y ya en cuanto al reporte de resultados, eh, es curioso, porque nosotros cuando vemos cuando vemos una tesis o cuando vemos un artículo, pues generalmente vemos el título, el resumen, la introducción, la metodología, los resultados, las conclusiones. Y es una lógica que nos permite leer ya el trabajo finalizado.
pero así no se escribe. Lo que escribimos primero, pues es nuestro planteamiento del problema, siempre con los ajustes que va a tener a lo largo de la investigación. Proponemos una estrategia metodológica, sí, pero empezamos a escribir los resultados y empezamos a analizar, o sea, eso es lo que primero escribimos. Escribimos resultados, empezamos a analizar, terminamos en la discusión y entonces regresamos a la introducción. Regresamos a lo que realmente encontramos, a lo que pretendíamos hacer y tal vez tuvimos que ajustar porque ya no lo hallamos como lo pensamos en su momento. Igual regresamos a la metodología e insertamos estos cambios de los que hablábamos en el tema anterior, de qué tuve que hacer, qué no pude hacer porque no había los elementos para hacerlo, etcétera. Entonces, es un ir y venir. El reporte final tiene una lógica, pero antes de llegar a ese producto, la realidad es que vamos a estar yendo y viniendo para mantener la congruencia, para mantener la claridad y no dejar cuestiones aisladas. La manera más sencilla de proceder, pues sería hago mi introducción, hago mi metodología, hago mis resultados, lo junto todo y ya, lo mando, pero ahí corremos el riesgo de que parezcan totalmente fragmentos y que no tienen ninguna articulación. Por eso sí, aquí la recomendación es que siempre regresen, siempre den una lectura más. Vean si hay una lógica, si algo se está pasando para incluirlo en el marco o para incluirlo en la discusión o definitivamente eliminarlo porque tal vez ese concepto que ustedes creían que iba a salir por allí pues no fue mencionado, no para ese grupo específico, para esa persona específica, ese documento específico que ustedes analizaron y entonces hay que sacarlo. Eso sí, siempre justificando todo. Una buena investigación no es aquella en la que sale todo bien. Una buena investigación es la que está justificada y pudo salir todo mal, no por la forma en la que procedimos, sino porque la realidad es cambiante, porque la realidad es la realidad y no la podemos encasillar. Y entonces pudo salir mal, pero aquí como investigadores, ya sea principiantes, ya sea estudiantes o consolidados, sí tenemos que tener el criterio suficiente y la habilidad para decir, no salió por esto, por esto, por esto. Y entonces mi recomendación es que en siguientes investigaciones se realice tal, tal, tal. ¿No? Generar una propuesta. Y eso es mucho más rico que decir, todo salió perfecto, no tuve que hacer ningún cambio, todo fue maravilloso y ahí está. ¿No? Es mucho mejor reconocer aquellas cosas en las que podemos mejorar y siempre, siempre, siempre justificar toda decisión teórica y toda decisión metodológica. Muchas gracias, Lindsay. Moni. Bueno, de mi parte, como estrategia para sistematizar y analizar los resultados, me parece clave, obviamente, ya lo comentó Lindsay, remitirse obviamente a todos los marcos previos que hemos establecido. Y entre estos marcos, algo bueno, para mí sí es necesario, pero creo que, bueno, para todos, pero en particular a mí es el asunto de no perder de vista la pregunta de investigación. Sí, o sea, casi, casi que esa pregunta, si se la pueden pegar ahí en la computadora o poner post-its o lo que sea, se la pueden tatuar. Este, el asunto es que la pregunta de investigación, pues es la razón de ser o donde se condensa todo lo que estamos buscando con una tesis, con una investigación, etcétera. Sí, o sea, finalmente lo que buscamos es dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Y en ese sentido, pues es que nuestros análisis, nuestras lecturas e interpretaciones, pues las vamos a orientar idealmente hacia allá. Esa es una de mis estrategias, tener siempre en la mente la pregunta de investigación. Y luego también utilizo lo que son las notas de campo. En mi caso me pasa que me gusta mucho acercarme de maneras diferentes, constantes y reiteradas a los datos, sea los audios, sea las transcripciones, o sea, en mi caso me funciona que en la medida que los voy viendo, que los voy leyendo, que los voy escuchando,
me voy apropiando de esto, lo voy intentando entender y me detona ideas. O sea, hay ocasiones en las que transcribo, me surgen ciertas ideas y la siguiente vez que leo la transcripción me surgen más, se complejizan, me detona otras interrogantes, se me ocurren distintas formas de ir sistematizando los datos ya para la redacción. Entonces, yo diría bueno, esa es otra estrategia, o sea, el estar de manera constante acercándome a los datos. Y bueno, constante acercamiento, pues ir tomando notas en el momento, no confiar nada a la memoria, ¿no? O sea, el sí tener ese registro, que es parte de esta, pues digamos, como obra negra que hacemos en la investigación, que si bien no se ve en el artículo, no se ve en la tesis, pues es algo que nos aporta claridad y luces para seguir analizando. Y bueno, otra de las estrategias que suelo trabajar, bueno, yo aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes trabajo ya lo decían, en la semblanza, en el Departamento de Comunicación, con un equipo en el que una de las cuestiones que nos ha funcionado desde hace ya tiempo es el poner en pleno las interpretaciones y el trabajo de análisis, ¿sí? O sea, el no hacerlo en solitario, sino en el decir, a ver, vamos echando a andar el análisis de X categoría y vamos viendo cómo la estamos leyendo, cómo estamos interpretando y esto que detona. Siempre el estar, digamos, interpelando los datos a través de la mirada de otras personas, pues ayuda, ¿no? O sea, me parece que esa podría ser otra de las estrategias. Y una más, pues es el uso de softwares de apoyo. Yo he usado en vivo, pero de manera más general utilizo Atlas T, aunque hay quienes prefieren hacerlo de manera manual, ir clasificando la información de manera manual. En mi caso sí me ahorra mucho tiempo el trabajar con estos softwares, ¿sí? Tan solo en términos de organización, obviamente, bueno, no sé si ya hayan tenido oportunidad de acercarse a alguno, de utilizarlo, pues no nos hace el trabajo de análisis, pero sí nos ayuda a organizar y a sistematizar la información de manera más rápida y más ágil. Entonces, bueno, esa es otra de mis estrategias. Y ahora, ¿cómo organizo esto para el reporte de resultados? Bueno, algo que suelo tener siempre en la mira son los géneros textuales académicos, ¿sí? O sea, el reporte de resultados, si bien tenemos como una idea general de cómo debe ser, qué partes debe de llegar, pues también lo cierto es que nuestros trabajos de investigación pues se difunden en diversas vías, en diversos soportes, en diversas modalidades y en diversos géneros de textos. Entonces, no es lo mismo si voy a reportar resultados en un cartel científico, en una ponencia, en un artículo, en un capítulo de libro, en un reporte técnico, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener claridad en las características de estos géneros para pues atender en términos de fondo y forma a cómo presentar los datos. Eh, bueno, pero independientemente de eso, creo que algo que sí no puede faltar es justamente esta discusión de la que hablaba Lindsay, ¿no? Y creo que ahí lo rico justamente es decir, o sea, que qué de esto que encontré en la realidad, pues coincide o no con la teoría, coincide o no con el estado del arte. Sí, que no coincida no quiere decir que esté mal, concuerdo en esa parte. O sea, precisamente es la parte que nosotros aportamos. O sea, en este recorte de realidad, con estos marcos, esto fue lo que encontré. ¿Coincidió o no coincidió? Sí, pero con estos matices, etcétera. O sea, esa parte de discusión creo que la debemos entablar ahora como un diálogo con los datos, ¿sí? Y bueno, importante también en esta parte de reportar resultados, pues tomemos en cuenta que si no lo escribimos, pues no existe. Sí, o sea, idealmente tendríamos que estarlo publicando, difundiendo y demás, pero bueno, en la etapa de formación es muy importante que se escriba, es importante que se declare, pues no sé cuál sea digamos, el producto o trabajo que se espere en sus programas de formación, pero sea que sea una tesis, sea que sea un artículo, una ponencia o lo que sea, eso, o sea, el sistematizar para escribir y reportar. Cierro.
Gracias, Moni. Bueno, pues hasta aquí las aportaciones de nuestras expertas, invitadas, sobre los diferentes temas que pues están involucrados, ¿no? En el proceso investigativo. Y entonces, ahora es el turno de ustedes. Si tenemos algún comentario, pregunta, si tenemos alguna duda para ellas, alguna inquietud, tenemos unos 10 minutos para hacer este intercambio. Vamos, chicos, chicas, ¿quién se anima? ¿Ale? Ajá. Bueno, yo nada más tengo una duda. Pues es que muchas veces nos piden como cierto número de páginas para hacer la investigación y como cierta extensión. ¿Ustedes consideran que es muy importante o realmente no? ¿Moni? Sí. Bueno, pues efectivamente creo que siempre nos estamos enfrentando a esta cuestión de los criterios de forma cuando reportamos investigaciones, ya sean en trabajos académicos o incluso si quieres publicar en una revista y nada más acepta 20 cuartillas o en otra revista que acepta 25, o sea, o cierto número de palabras. Entonces, es algo que bueno, no nos lo podemos saltar ni lo podemos obviar. Mi recomendación sería, pues, el tener siempre en la mira que, pues bueno, una de las habilidades clave de quien hace investigación es la síntesis, ¿sí? La capacidad de síntesis. Entonces, la recomendación sería el ser selectivas o selectivos en términos de la información que queremos reportar para poder, digamos, asirnos a estos criterios, ¿no? Y bueno, podrá sonar trillada la frase, pero sí la suelo decir mucho, pues más vale calidad que cantidad, ¿no? El hecho de hacer un número grande de cuartillas no garantiza más o menos trabajo, sino la selección y desarrollo que hagamos de los conceptos y de las ideas. Gracias, Moni. Lindsay, ¿quieres responder la misma inquietud o pasamos a otra? Coincido totalmente con la doctora Mónica. No, te escuchamos muy bajito, Lindsay. Es una cuestión a veces cultural que decimos, sobre todo de este lado, que entre más es mejor. Y ustedes como nueva generación tienen en sus manos ir diciéndonos, no es cierto, podemos decir las cosas en pocas palabras, siendo muy precisos. Entonces, aquí la invitación sería a que ustedes escriban lo más puntual posible, lo más sintético, sin restarle calidad, para ir demostrando esta cuestión de que no siempre más es mejor, ¿no? Que entre más simple y más sencillo mantengamos nuestros reportes, es mejor. Por supuesto, cuando estamos en formación, pues los docentes nos van a poner un número de cuartillas y a veces implica también el trabajo del docente que tiene que revisar 40, 50 trabajos y dice, mejor les pido 10, mejor les pido 15. Entonces allí pues tendremos que atender, pero ustedes sigan practicando que su escritura sea cada vez más concisa, sea cada vez más, que enganche cada vez más a su lector para que nos vayan demostrando precisamente esto, que se puede hacer en pocas cuartillas. Perdón, ¿puedo agregar un comentario breve? Sí, adelante, Moni. Bueno, para abonar también a esto, yo creo que también en términos de estas habilidades y la preparación que tenemos en los trabajos de investigación, quizás puede estar ahí de fondo como esa inquietud de decir, a ver, leí mucho, hice mucho, ¿cómo no lo voy a poner, no? Les quiero decir una cosa, en cada enunciado, afirmación, premisa que colocan en sus textos, se nota el trabajo detrás, ¿sí? Puede ser una pregunta y esa pregunta va a dar cuenta de todo este trabajo y elaboración que hicieron. Eh, en investigación yo diría que no hay atajos, o sea, difícilmente si no leíste al autor, si ahí leíste por encimita y demás, eso sale, ¿sí?
digamos, nuestras afirmaciones, nuestras articulaciones se notan y se pueden notar en pocas líneas, ¿sí? No es necesario como, digamos, ese trabajo intelectual se resume en eso. Entonces, pues también tengan esa certeza de que esa calidad es finalmente pues lo que va a dar, digamos, su carta de vista a quienes los evalúen o a quienes presenten sus trabajos de investigación. Gracias, Moni. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Adelante, María. Pues, o sea, primero como agradecerles por la explicación y todo eso, creo que sí es como algo muy importante de esta materia. Y mi pregunta va orientada a veces en el marco teórico, cuando inicias una investigación, como que ya vas a veces como como un prejuicio o te inclinas más por unos autores que con otros. ¿Cómo mantener en la investigación esa parte crítica de poderse abrir a otras posturas y no como influirte por estas cuestiones de a veces valores, a veces pues parte de tu forma académica te empujan más en esos autores? ¿Cómo abrirte como a nuevos puntos de vista en la investigación? Aquí ¿Alguna quiere responder? me permito responder. Mm, hay algo que señalas muy acertadamente, María, que es esta cuestión de los prejuicios, de los valores que atraviesan a todos, ¿no? Nos atraviesan a todos. Y entonces, la primera recomendación es reconocerlos. Cuando tú sabes que tienes cierta postura ante el objeto de estudio, ante lo que te vas a encontrar, ante lo que ya sabes, ante lo que ya conoces, ya puedes o estás en condiciones de hacer algo con eso. Entonces, creo que sí, hacer un pequeño hasta punteo de estas son mis posturas teóricas, estas son mis posturas metodológicas, me siento más cómodo con tal autor o con tal autora. eh, Esto es lo que pienso acerca de los participantes que estoy considerando. Ese punteo te va a ayudar a tenerlo presente cuando estés leyendo otro tipo de información, otro tipo de literatura. Y además, el diálogo con la literatura es crucial, porque se trata de estar preguntándole a la literatura, ¿y tú qué me puedes aportar? Está bien, no es una teoría que me encante o no es una teoría que conozco mucho, pero en esta lectura, ¿qué me puede aportar? ¿Qué me puede decir más allá de lo que yo ya considero? Y entonces, ¿cómo lo podría integrar? ¿Lo puedo integrar completamente o lo tengo que ajustar? Porque también se vale decir, de este autor, únicamente retomo esto que me ayuda a darle mayor solidez a mi análisis, me ayuda a darle mayor fundamentación a mi problema, pero me deslindo, me retiro, me alejo de otros postulados que hace ese autor. Entonces, también es una cuestión de transparencia y de decisión. Y como les decía, justificar la decisión. Me fui a este autor porque este autor es muy específico en algo que yo encontré en particular, pero no tomo todo. Y no tomo todo porque considero que aquí, aquí y aquí ya no está de acuerdo o tiene ciertas dificultades y entonces ya justifiqué y ya puedo estar más tranquilo y más abierto a otras posturas. Muchas gracias, Lindsay. Sí, bueno, si me permiten, yo complementaría esta respuesta, sugiriendo la lectura en contexto. ¿A qué me refiero con esto? Pues también las y los autores que revisamos también escriben desde un lugar. Entonces, ese lugar puede ser un posicionamiento político, un posicionamiento teórico, epistemológico, y también desde marcos contextuales. O sea, esto es muy importante que lo identifiquemos. Pensemos, por ejemplo, en mi caso, que he trabajado con el asunto de perspectiva de género, y obviamente con teorías que tienen que ver con esto, pues no es lo mismo digamos, postulados teóricos desde el posicionamiento de un hombre desde el posicionamiento de una
teórica que además escribe desde el activismo, etcétera, o bien algo que también suele suceder mucho, las posturas teóricas que se gestan, digamos, desde Occidente versus aquellas que están generadas desde las miradas, digamos, de Latinoamérica u otros países en vías de desarrollo, ¿no? O sea, esas posturas teóricas también tienen un fondo y vale la pena revisarlo, sobre todo si son, pues digamos, los referentes teóricos principales en los que se va a enmarcar nuestro trabajo de investigación. Vale la pena echarnos un clavado a quiénes son los autores, cuáles son sus marcos y las líneas disciplinares desde las que están escribiendo, ¿no? Esto es relativamente sencillo. Actualmente tenemos la bondad de que pues todo está en la web. Entonces, podemos hacer ese rastreo y ver incluso pues leer, ¿no? Bueno, un poco entre líneas, o sea, el asunto de qué me está queriendo decir y desde qué marcos. Muchísimas gracias, Moni. Eh, Me comentabas que tenías una reunión 10:30. ¿Quieres dar cierre o nos puedes regalar otros 10 minutos? Daría oportunidad de una participación más y pasaríamos a los comentarios finales. Pero tú dime, Moni, con confianza. No, sí, sin problema. Creo que pude aplazarlo un poquito, entonces sí puedo quedarme sin inconveniente. Y nada más quería comentar que por acá en el chat, a ver, veo que hay un mensaje, pero no puedo abrirlo. No sé, o sea, me marca el mensaje, pero no sé si es alguna intervención o pregunta. Es una nota de una asistente que tenemos, de Verónica. Dice, buenos días. Una pregunta, ¿qué características tiene el cuadro de notas? ¿Y dónde encuentro referencias para cada instrumento de investigación, ya sea cuantitativa, cualitativa o mixta? Creo que Vero es una asistente externa del grupo. Entonces, Vero, si quieres, puedes escribirme a mi correo electrónico. Te lo puedo registrar al finalizar la sesión para responder la segunda parte, porque me parece que no es espacio para, pero lo que sí podemos abordar, o le pediría a Lindsay y a Moni que nos pudieran comentar sobre estas características que tiene el cuaderno de notas. ¿Ok? Bueno, el cuaderno de notas o las notas como tal de campo pueden tener el diseño que a ustedes les guste más. Pero sí, lo recomendable es que cuente con ciertas características en cuanto a contenido. Por ejemplo, que si haya un reconocimiento inmediato de en qué momento se realizó, es decir, la fecha, el lugar, el escenario. Y en esto hay investigadores que son muy descriptivos e incluso tienen una... sí, una descripción bastante amplia de cómo era el lugar, cómo eran las personas, cómo estaban vestidas, cómo estaba el investigador, en qué posición, etcétera. Y hay otros que son un poco más escuetos en esa descripción. Eso ya es una cuestión de estilo, pero sí se recomienda hacer, aunque sea una descripción breve del lugar o del escenario y de las transcripciones. Todo eso es un dato fáctico, ¿no? De lo que ocurrió en ese momento que observé, en ese momento que entrevisté, en ese momento que guié un grupo vocal, lo que ocurrió. Y entonces después viene una parte de interpretación, que era como les decía, este momento en el que empiezo a identificar ciertos puntos que puedo analizar, ciertas palabras, ciertos fragmentos que me pueden servir y que empiezo a interpretar con la literatura, ¿no? Ahí no la dejamos a un lado, la empezamos a retomar. Y posteriormente podemos cerrar con una pequeña reflexión del investigador de lo que ocurrió allí. Y en esta reflexión, nuevamente podemos hacer el retomar los prejuicios, los valores e incluso la parte emocional que en investigaciones más de corte cuantitativo no existe, ¿no? Porque desde el principio nos dicen eso no existe. Tú eres allí ajeno y no te mueve nada, mientras que en la investigación cualitativa pues está allí, ¿no? Y debe estar allí. Entonces, esa reflexión puede ser como un proceso metacognitivo de
Si hay algo que se tiene que cambiar en el proceso de investigación, si hay algo que tengo que regresar a la literatura, buscar más literatura y también cómo me hizo sentir todo eso, como también para empezar a procesar ciertas cosas y mantenernos sanos como investigadores. Gracias, Lindsay. Ok, Moni. bueno, aquí yo, sí, yo agregaría, bueno, importante hacer una distinción entre, digo, por cómo está planteada la pregunta en términos de cuaderno de notas, no sé si se refería como tal a lo que sería un diario de campo o bien a estas notas que creo que es a lo que nos hemos referido, Lindsay y yo. O sea, el diario de campo sería un instrumento en el que de manera sistemática vamos registrando observaciones. Es un instrumento como tal que sirve a distintos diseños de investigación. En el caso de las notas, por supuesto, ya Lindsay creo que lo ilustró muy bien. En mi caso, yo suelo hacer notas de dos tipos. Notas como más de carácter personal, justamente apelando a esta vigilancia epistemológica de a ver esto a qué me remite, y un poco teniendo justamente pues esa vigilancia de respecto a yo cómo me posiciono con mi objeto de estudio, con las personas con quienes estoy trabajando, y este otro tipo de notas que atiende más pues a la discusión con la teoría, ¿no? O sea, en mi caso es algo que hago mucho el decir, a ver, esto que encontré aquí en la transcripción o esto con lo que me topé en el trabajo de campo, contradice lo que dice la teoría de tal, o refuerza este concepto, o ilustra esta categoría. O sea, esa parte, creo que es algo digamos, no es que tenga un formato o características precisas, más bien es una herramienta, un registro que sirve al trabajo, digamos, de cocina o de esta obra negra de la investigación y que, bueno, lo tenemos de manera deseable para no perder de vista estos detalles y estas interpretaciones que, si bien todavía no estamos redactando a modo de reporte de resultados, nos sirven para encaminar el análisis hacia allá. Muchísimas gracias, Moni. Una última intervención y con esta cerraríamos. ¿Alguien? Todo quedó muy claro, les hace clic con lo que hemos visto en clase, o sea, puede ser una reflexión general de ese tipo. ¿Sí? Bueno, quería ver, o sea, como, ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? sí, o sea, que si tienen como algún consejo para plantear los objetivos específicos y que no se confundan con la justificación, porque me está pasando eso ahorita en la investigación que estoy haciendo. Y como que a veces me cuesta trabajo identificar las diferencias, por ejemplo, entre el planteamiento del problema, justificación, objetivos, y como que se confunde y ya no entiendo qué es qué. Entonces, Ok. Moni. Sí, bueno, entiendo perfecto la inquietud y gracias por plantearla porque creo que es algo que a todo mundo nos pasa, nos ha pasado y de pronto sigue pasando, no solamente en términos, o sea, creo que el asunto no es solo como el no tener claro que es un planteamiento, que es una pregunta, que es tal, sino que al momento justo de intentar decir, a ver, esto que encontré, ¿a dónde va? ¿O dónde lo encasillo? ¿Dónde lo clasifico? A qué de estas partes me sirve? Pues es algo que es comprensible porque, bueno, repito, o sea, estos ejercicios pues realmente son una construcción, o sea, no es que ya haya ya elementos dados que podamos tomar nada más, ¿no? Y colocarlos ahí en el producto, en la tesis, en el trabajo de investigación. Entonces, mm, concretamente atendiendo a esta inquietud de las diferencias entre los objetivos específicos y la justificación, a ver, ahí haría yo como la distinción entre tres partes. Una, pues es el el objetivo general de la investigación, que ese normalmente si nos remitimos a los niveles de objetivos que nos muestran las taxonomías, no sé si ya conozcan, no sé, la taxonomía de Bloom, de Marzano, que justamente en términos de alcances de los objetivos nos pueden ayudar a situarlos. El objetivo general de una investigación, yo siempre recomiendo dos cosas. Una,
que sea reflejo o vaya muy de la mano y corresponda con la pregunta de investigación. Sí, que sea como un objetivo, bueno, esa sería una, y la otra es que sea un objetivo que plantee una, digamos, como desde su verbo, desde la forma en la que se declara lo que se busca en global con la investigación, pero no en términos operativos. Por ejemplo, el tipo de objetivos que se utilizarían en investigación cualitativa en esta fase de un objetivo general, pues a lo mejor podemos poner comprender, analizar, que sí sería distinto a los que utilizaríamos en el paradigma cuantitativo. Y en el caso de los objetivos específicos, ahí sí recomiendo que los verbos desde su declaración remitan actividad, o sea, a acciones concretas, sí, operativas, algo que se pueda ver, o sea, describir el panorama de identificar tal, caracterizar, clasificar, sí, o sea, como que ya sean ya remitan a cuestiones que se puedan volver operativas en mi trabajo de campo. Ahora, la justificación, pues ahí más bien sería atender a la pregunta del por qué es relevante plantear este estudio. La justificación se puede esbozar desde diferentes criterios. Por ejemplo, podemos hablar de una justificación en términos de la relevancia teórica o en términos no sé, objetos o de la situación de nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, si es un objeto de estudio que no se ha abordado con anterioridad, pues ahí podemos decir que esto es lo que justifica su abordaje. O sea, pero aquí sería fundamentalmente decir el por qué es relevante acercarnos a esto, a diferencia de los objetivos, que ahí ya son los trazos sobre lo que vamos a hacer ya en la metodología. Gracias, Moni. Gracias. Yo añado algo súper rapidísimo. Te puede ayudar el que tengas presentes tres preguntas. ¿Qué, para qué y por qué? El qué es tu problema. ¿Cuál es ese asunto? ¿Cuál es esa pregunta que tú quieres responder con tu investigación? El para qué es tu objetivo, que es ese resultado que tú esperas obtener al final de tu investigación. Todo lo que vas a hacer te va a llevar a un resultado y ahí ese es donde se presenta nuestro objetivo. ¿Para qué lo quiero hacer? Y ya el por qué, como bien decía la doctora Mónica, tiene que ver con la justificación, ¿no? Dar todas las razones que eh, dan cuenta de la importancia de lo que estás haciendo, ya sea porque no hay mucha información, porque la manera en la que se ha estudiado no ha considerado un aspecto específico. Entonces allí es donde respondemos por qué. Creo que estas tres preguntas te pueden a ti guiar para identificar qué es lo que podrías poner en cada una y desarrollar en cada uno de estos titulillos, ¿no? De problema, objetivo y justificación. Y también coincido con esta cuestión de que los específicos son como pasos. Tienes una meta que es el objetivo general. Y entonces allí tú puedes decir, bueno, y para llegar allí, ¿qué necesito hacer? Y allí van a salir tus objetivos específicos. Ah, pues primero necesito identificar tal. Después necesito discriminar entre tal y tal. Después clasificar tal. Y entonces allí ya van también surgiendo tus pasos, tus objetivos específicos y siempre con verbos que te permitan no necesariamente medir, pero que sí sean muy evidentes, ¿no? Que sí tengan una forma de que lo puedas tú visualizar. Que, por ejemplo, siempre decimos, es que quiero conocer, pero conocer es amplísimo. Yo puedo conocer y no necesariamente aplicar, puedo conocer y no necesariamente entender. Entonces, también allí cuidar que el verbo no sea tan amplio y que de verdad dé cuenta del alcance que voy a tener con mi investigación. Muchísimas gracias, Lindsay. Bueno, pues con esto estaríamos cerrando la charla con Moni, con Lindsay. Les agradezco muchísimo, de verdad, pues el tiempo, ¿no? Que nos dedicaron a mí y a mis estudiantes de investigación Quali. Y no sé si les gustaría decir algo brevísimo, como a manera de despedida. Yo después de que cortemos
la comunicación tengo un par de anuncios para ustedes y con eso estaremos concluyendo la actividad. Lindsay. Investiguen, sean No te audaces. escuchamos. Pues quisiera cerrar únicamente invitándolos a investigar, a ser audaces, a atreverse a pensar fuera de y demostrarnos que esta nueva generación que viene de profesionistas es capaz de hacer investigación de mucha calidad y mantengan siempre la investigación con tres Cs. Clara, congruente, crítica, es decir, siempre precisa, siempre coherente, pero abierta a posibles ajustes. Gracias, Lindsay. Moni. Bueno, de mi parte, pues el recordar que el trabajo científico se construye en colectivo y bueno, en ese sentido es que espacios como este son ricos, tanto ustedes como para nosotros. Para mí siempre es un placer escuchar otras formas de hacer. Ahora me dio mucho gusto también escuchar a Lindsay, que desde sus marcos pues nos compartió también cuestiones de mucho interés. Y bueno, nada, darles las gracias por invitarnos a compartirles un poquito de esta parte, como decías, Fátima, que siempre estamos como en el clamor de ya presentar la ponencia, el artículo, la tesis, pero nunca hablamos de esos entresijos, que me gustó muchísimo ese término, que están detrás de todo ese trabajo, ¿no? Entonces, que sepan que existen, que los hay, que a todos nos pasa, y que bueno, también en la medida en la que pues persigamos estas dudas y busquemos también espacios para transparentarlas, para preguntarlas, para ponerlas en pleno, pues es que vamos a ir enriqueciendo nuestra formación y nuestra trayectoria profesional. Pues muchísimas gracias. Les damos. Bueno, voy a terminar la transmisión. Ya me estaré comunicando con ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan un gran día, Moni y Lindsay. Gracias, buen día. Bye. Bye.